La Tulpa, diálogo intercultural e intergeneracional. En este espacio adecuado para ustedes, para conversar, compartir, opinar, criticar, pero con fundamentos, con razones fundadas para poder emitir nuestro criterio. El día de hoy hemos invitado, este 8 de marzo de 2021, hemos invitado al alcalde de Pimampiro, el ingeniero Armando Chávez. Armando Chávez es a la vez presidente de la Asociación de Municipalidades de Imbabura. Con él vamos a conversar sobre dos temas. El primer tema, la deuda que tiene el Estado con las municipalidades del Ecuador, especialmente con la deuda de los municipios, a los 6 municipios de la provincia de Imbabura. Y el segundo tema, para hablar sobre la adquisición de las vacunas de la asociación, por parte de la Asociación de Municipalidades del país, del Ecuador. Así que les invitamos a ustedes, seguidores de APAC TV, para que nos sigan, comenten, opinen, pregunten. Estamos en vivo y en directo con el presidente de la Asociación de Municipalidades de Imbabura, Armando Chávez. Si usted tiene alguna duda, en este momento, en este instante, nosotros en vivo y en directo leemos y las preguntas o comentarios y trasladamos a nuestro invitado. En la Tulpa, a través de APAC TV. Iniciamos. Buenas tardes, señor alcalde y presidente a la vez de la Asociación de Municipalidades de Imbabura. Buenas tardes, Jime. Buenas tardes, quienes están presentes de parte de este medio de comunicación. Enviarles un cordial y caluroso saludo a las queridas mujeres de aquí, de nuestro querido cantón, de la provincia y de todo el país. Sabemos que las mujeres son amor, son cariño, son ternura, son madres, son esposas, son amigas, son amantes, como dice la canción, pero todo eso conjuga en todo lo que es mujer. Pues desearles todo éxitos y felicidad en este día dedicado para ustedes, aunque todos los días se merecen los elogios más grandes como mujeres, pero este día que lo han dedicado, que lo disfruten con su familia, que lo disfruten con sus amigos, con sus hijos también, ¿no? Aparte de eso, pues, Jimé, agradecerle muchísimo por invitarnos a este medio con el cual podamos nosotros conversar. Nosotros, como Asociación de Municipalidades a nivel nacional, nos hicimos presentes a través de protestas muy fuertes desde el campo legal. Llegamos hasta Carondelet y habíamos quedado que se abolían estos decretos y no íbamos a ser reducidos en nada de la parte del presupuesto correspondiente al año 2020. Sin embargo, en pocos días recibimos el decreto 008, con el cual de este año ratifica el señor ministro de Finanzas que ya no debe nada a los municipios. Esto obedece a que él se acoge a una ley de equidad territorial, con la cual se asume que, de acuerdo al flujo que tenga de ingresos el Estado también hará partícipe al resto de municipios para extender su presupuesto. Sin embargo, lo curioso de esto es que cuando ha existido bonanza, si es que fuera el caso, ha existido bonanza en el gobierno, jamás se ha incrementado el presupuesto que nos han venido dando. Pero ahora sí que hay, digamos, tal vez pocos ingresos, sí aplican la famosa ley de equidad territorial. Y entendiendo que nosotros no es mucho, ni hemos dejado tampoco hasta la fecha, de enfrentar la pandemia en cada territorio con toda la fortaleza y los recursos que nos tal vez estaban destinados para otro presupuesto, ya que aquí se dividen. Sí. Alcalde, ¿cuánto sí está deudando, de acuerdo a ustedes, el Estado ecuatoriano a los municipios de Imbabura? Municipios de Imbabura, imagino que está dándose por el orden de unos 15 millones. Es independiente para cada uno, ¿no? En el caso nuestro, pues, la deuda está en el 1.200.000 estimado, ¿no? Y de ahí sucesivamente, de acuerdo al tamaño de cada municipio, van las deudas pendientes que le corresponden.
Eso en el año 2020. Y lo que se proyecta en el presupuesto para el año 2021. O sea que es una afectación bastante significativa. Entendámonos en porcentajes. El porcentaje está bordeando el 40%. Y para este año el 15% de afectación en lo que corresponde al presupuesto de la equidad territorial. ¿Cómo están trabajando ustedes sin plata, sin dinero, sin recursos, tomando en cuenta que la pandemia es a nivel mundial, nacional, territorial? ¿Cómo han logrado paliar los municipios del Ecuador, de Imbabura, el déficit presupuestario? Por mi parte, le puedo hablar que nosotros reducido ante los gastos, hemos dejado aplazadas varias obras, considerando como obras de arrastre para ejecutarlas en este año. Así se proyectaba. Hemos logrado negociar con varias empresas que ya han sido asignadas para hacer las obras, para que ellos nos den crédito o nos reciban el anticipo, que normalmente es del 50%, que nos reciban un 20% de anticipo y arranquen con las... Han aceptado, varios han aceptado incluso iniciar las obras sin darles recursos todavía. Entonces hay ese compromiso y esa buena relación. Sin embargo, ahora es la sorpresa de que todavía no tenemos esos recursos para seguir impulsando lo que ya se arrancó. Porque ya estamos en el primer trimestre del año 2021. Sí, en el caso nuestro, por ejemplo, teníamos una obra que es conocida como ampliación de la vía perimetral aquí al cantón, con un costo estimado de 1.300.000, y la empresa ya casi suspendió la obra, tuvo que paralizar porque tampoco dispone de recursos, que el compromiso nuestro también era del pago mensual, pero no, al no disponer esos recursos, también la empresa cae en iliquidez y se ve obligada a suspender. Ahí con la primera cuota que hemos logrado, hemos nuevamente hecho una negociación y está reactivándose desde el día de mañana ya para que empiecen la obra. Otras obras hemos tenido. ¿Cuál es esa negociación que han hecho ustedes específicamente en Pimampiro? ¿Cuál es esa negociación en este caso particular? De que comprendamos primero que la iliquidez, en este caso la pobreza, no es solamente de este municipio, sino es de todos. Entonces, en este caso, entendernos como empresas públicas, porque Invavial también es una empresa pública, y que nos demos la mano. Y el compromiso es que en la medida que fluyan los recursos por parte del gobierno central, se siga también pagando las cuotas a la empresa contratada como es Invavial. Pero usted manifiesta que el ministro de Finanzas se acogió a la ley de 0008, a la ley territorial, y si no aceptan el pedido de ustedes de que se trasladen los recursos económicos a los municipios del país y de Imbabura, ¿cómo van a zanjar estos de pronto? ¿Están esperanzados ustedes en el nuevo gobierno? La idea es en este gobierno, aunque sea que quede como deuda, pero que quede ahí listo, porque se hizo un reclamo formal a través de un planteamiento jurídico que lo hizo el CONGOPE. El CONGOPE ya hizo su reclamo formal. Nosotros como municipios nos sumamos a este reclamo legal a través de un formato que es amicus curiae, que nos han indicado los abogados, y también lo ha hecho en este caso el CONANGOPARE, que es de las juntas parroquiales. Entonces el reclamo que es legal y constitucional lo hemos hecho y está en pie. Pero sin embargo, con esta derogatoria que viene, con este decreto del 008 que le he comentado, prácticamente el señor ministro de Finanzas está expresando que ya no nos debe nada, cuando no es así. O sea, no hay que trabajar a las conveniencias cuando yo aplico una ley y cuando no la aplico. Nosotros tenemos la fe que por el lado de la ley o por la voz del reclamo nuestro, sí quede este dinero, sea para pagarnos ahora o para pagarnos como deuda, pero debe quedar sentado esto ya grabado para que se cumpla, para nosotros poder contar con ese presupuesto, aunque sea como deuda. Pero si no hacemos esto, prácticamente estaríamos perjudicándole a la población, no a la alcaldía nomás. Esto perjudica a toda la población, porque dejaríamos una cantidad de obras sin hacer. Este perjuicio para la población, no hablando solamente de los alcaldes del país, los 24 alcaldes,
se perjudica. Usted al inicio decía, la mujer luchadora también, trabajadora también, esa mujer que reivindica sus derechos, pero como que se ven mermados los derechos de la mujer, del productor. Pimampiro, conocemos, es un potencial turístico y agropecuario de primera. ¿Cómo está perjudicado en esta situación en Pimampiro, en el caso específico de ustedes, alcalde? Para nosotros el prejuicio se ve reflejado en que no podamos apoyarles mucho más a nuestros agricultores, a nuestros emprendedores turísticos, ya que este presupuesto se orientaba a mejorar el tema vial, que aún no siendo nuestra competencia directa, tenemos el apoyo mancomunado con el gobierno provincial para mejorar el tema vial, que en Pimampiro es crítico, y para el tema agrícola y de desarrollo. A la prefectura también debe el gobierno. A la prefectura, a los municipios y también a las juntas parroquiales. Sí, o sea, el prejuicio es global, no es solamente como a la alcaldía en sí. Le estamos perjudicando al pueblo, eso es lo que hay que entender. El prejuicio va para todos. ¿Cuál es el presupuesto que tiene Pimampiro? Presupuesto, sin tomar en cuenta los arrastres ni nada, está bordeando los 5 millones, ¿no? No es mucho lo que se recibe aquí. Con los arrastres que hemos tenido, proyectamos nosotros a manejar 7 millones. Ahora nos vemos disminuidos en 1.200.000, que nos afecta notablemente a todo lo que tenemos proyectado hacer aquí en Pimampiro. ¿Consideran ustedes que el Estado se ha visto esa debilidad en esta pandemia? También ha arrojado, ha desnudado esa falta de trabajo de parte del Estado, y más aún con falta de los recursos, que lo que se requiere son recursos, dinero, para poder ejecutar obras y apoyar también los emprendimientos. Sí, ahí está el abandono del Estado. Sí, hay el abandono del Estado, porque prácticamente recursos, después de haber hecho el último crédito, el Estado sí los disponía o los dispone, ¿no? Mal haría yo decir, porque no es mucho que el Estado hizo un pago al ISPOL de 460 millones. Si usted toma en cuenta que en la patria tenemos 151 municipios pequeños, que somos los más necesitados, si solamente nos hubiese apoyado con un promedio de 1,5 millones, 2 millones, si hubiese gastado solo 300 millones para solucionar una gran parte de los problemas que están viviendo los municipios pequeños en el país. Pero lo desvió para otro lado. Y eso lo ha hecho con diferentes sectores, ¿no? Imagínense que en el caso del seguro, nosotros obligatoriamente tenemos que pagar. En el caso del SRI, el IVA, hay que pagar. Pero ¿cuándo nos regresa esos recursos? ¿No? Todo eso hay que darse cuenta que uno sigue cumpliendo, sigue enfrentando la pandemia aquí, pero el gobierno es como que no le toca a él hacer nada, como hay que delegar a los municipios, pero sin dinero. Eso es lo que nos preocupa a nosotros. Pero ¿qué van a hacer ustedes, alcalde? ¿Qué van a hacer ustedes para que haya esa presión y, como decía usted también, para que quede por lo menos como deuda y seguros que en el próximo gobierno de pronto se pueda pagar, se pueda cancelar? ¿Qué presión más van a ejercer ustedes? Primero está la presión jurídica, ¿no? La parte jurídica, en la cual ya le había explicado que de parte del COGOPE ya se hizo el reclamo y nosotros nos hemos sumado a ese reclamo, y también de las juntas parroquiales también se tomaron a ese reclamo. ¿Perdón? Pero no hay resultados. Por eso es la movilización del día de mañana. Por eso tenemos una mañana se movilización. ¿Cómo va a ser esa movilización? ¿Van a cerrar calles? ¿Van a trasladarse a Quito? ¿Cómo va a ser esa protesta, esa movilización? El reclamo, y nosotros digamos que nos vamos a expresar nuestro grito de protesta desde los territorios locales, y también vamos al gobierno central. Vamos a visitarle en Carondelet al gobierno central, que esperamos poder dialogar directamente con ellos, no un solo representante, sino vamos a todos los representantes de las provincias y también de la parte regional y del AME nacional. Vamos a poner nuestro reclamo, nuestro grito de reclamo muy fuerte el día de mañana. Por ejemplo, en cada territorio, de pronto las protestas o las movilizaciones con cierre de vías, protestas, ¿cuáles serán las herramientas, los mecanismos, las estrategias que ustedes van a emplear para hacerse escuchar y que los recursos se trasladen a cada gobierno autónomo descentralizado, sean parroquiales, sean provinciales o sean cantonales?
Sí, justamente de esto se trata, ¿no? Sin destruir la propiedad privada, sin hacer daño a nadie, sin levantar espectáculos que se conviertan en vandalismo. Nuestro reclamo estará presente tanto en la parte local de las vías, como también estará presente en la capital de la República. Eso es lo que hemos nosotros coordinado con el resto de colegas alcaldes, para que de esta manera pues el gobierno escuche, comprenda y entienda que tal vez están equivocadas las decisiones que está tomando. Se cerrarán las vías. Esa es la idea, cerrar las vías, pero no dañar la propiedad privada. Eso es lo que estamos dando a entender. Vamos a que nos escuchen de cualquier manera y entiendan que los municipios somos toda la patria, hasta el último rincón de aquí del Ecuador. Estamos comprometidos los municipios para servir. ¿Desde qué horas van a iniciar con esta movilización, señor alcalde? Estimado 10 de la mañana. ¿Desde las 10 de la mañana? Sí, desde las 10 de la mañana estaremos con esta protesta. Los 151 municipios, todos están integrados en esta protesta. Los 151 municipios son los municipios más pequeños que tiene la patria. A eso se suman el resto de municipios que también se sienten afectados por otros temas que van de la mano. Me refiero en el pago de lo que corresponde a los municipios que están en frontera, que también hay un pago que nunca les han concedido, retrasos en lo que son préstamos al BEDE, también hay el reclamo de la devolución del IVA, y también hay la parte de ver cómo se puede negociar el pago del SRI, ¿no? Y también al Seguro Social. Entonces, todos esos son algunos puntos de los que vamos a tratar mañana. El préstamo que pidió al Fondo Monetario Internacional o a otras entidades también internacionales financieras, el gobierno ecuatoriano, un poco más de 6.000 millones de dólares, pero eso ni un centavo llegó a las municipalidades. No tanto así que no llegó un centavo. Llegó el centavo y tal vez otros centavos más, pero realmente no llegó lo que corresponde. Eso es lo que estamos expresando. Porque usted de las deudas de pronto. No, usted hace un presupuesto en función de lo que le corresponde a usted como ley y en la capacidad y proyección de recaudación que tiene cada municipio. Pero si después de haber hecho esa proyección no recibe un 30 o un 40%, usted se ve afectado totalmente. Y a eso le suma la crisis del COVID-19, la crisis de salud que hemos vivido todos y seguimos viviendo. Entonces sí se vuelve crítico el sostener los municipios y seguir respondiendo a la ciudadanía con lo que hemos ofrecido. Y que el COVID-19 va para largo, alcalde. Así que, sí, seguidores de APAC TV, si ustedes tienen comentarios de algo, tenemos comentarios, opiniones. Vamos a ver. Estamos conversando con el alcalde de Pimampiro, Armando Chávez, y a la vez es también presidente de la Asociación de Municipalidades de Imbabura. Rima y dice, ¿quiénes nomás participan en la marcha? ¿Son todos los municipios de la Asociación de Municipalidades del Ecuador? Así es. Una pregunta que realizan. Así es, están convocados todos los municipios del país. De alguna manera hay una organización a nivel regional y a nivel provincial, pero están convocados todos los municipios del país. De pronto, organizaciones sociales de trabajadores, organizaciones indígenas, campesinas, agricultores, se han adherido a esta movilización que está impulsando las municipalidades. De parte de aquí, de las bases, en el caso del Sindicato de Trabajadores y también de la Asociación de Funcionarios y Empleados de aquí del municipio, también hay el apoyo total y el respaldo a las acciones que estamos tomando como municipio. Y de esa misma manera, creo que están haciendo el resto de alcaldes para llegar a hacernos escuchar sobre nuestro reclamo que nos corresponde. Alcalde, los sueldos a propósito de los empleados, los trabajadores municipales. Cancelar este mes con las justas, con el pago que nos hicieron de enero. Con eso hemos alcanzado a pagar con las justas sueldos y salarios de aquí del municipio. Sin embargo, continuarlo así, tal vez se nos hace ya crítico cubrir el siguiente mes.
Ya no sé, hay algunos municipios que, hablando de Uruquí, al menos a los trabajadores, no les cancelan tres meses, por eso protestaban. De pronto falta una planificación también, no se preveía lo de la pandemia. A ver si tenemos otro comentario, otra pregunta. Yo Ya, creo que prácticamente la administración de cada municipio es independiente, ¿no? Pero sin embargo, si el municipio que recibió el compañero ya estaba comprometido sus recursos con créditos, entonces los créditos que se manejan con el BEDE tienen una forma de manejarse con un fideicomiso en el cual, para entender, cuando hace la transferencia el gobierno central, este dinero ya no llega a la cuenta del municipio, sino pasa directamente a pagar la deuda al BEDE. se queda en el mismo estado. Se Claro, queda en el son mismo deudas y hay que estado, pagar. sí, y no le quedan poquísimos recursos, en este caso al municipio, para que pueda cubrir al menos sus gastos corrientes, lo que corresponde, lo que son sueldos y salarios. Alcalde, esto, qué bueno es conocer también, aunque se ha dado una gran difusión de la problemática que están pasando los municipios, pero así tan desmenuzadamente, hablando de los municipios de Imbabura, no se ha conocido y la gente presiona y presiona a los alcaldes, les dice que les falta gestión, que no hay apoyo, que no aparecen. No específicamente de Pimampiro, pero hablando en forma general, soportar toda esta administración, alcalde complicado, conflictivo. Yo diría que más bien nosotros hemos sabido, digamos, defendernos y hacer gestión en estas condiciones críticas. De mi parte le cuento, nadie hemos tenido presupuesto para apoyar con medicinas, apoyar con mascarillas, apoyar con alcohol y también con la parte de los kits alimentarios. No había presupuesto. Sin embargo, nosotros bajo la gestión hemos logrado apoyar significativamente sobre los $100,000 a la parte del Ministerio de Salud. Entonces, eso yo creo que sí tiene un mérito, no porque lo haya hecho yo, lo hemos hecho todo con el equipo administrativo, pero de esa manera nosotros seguimos dando, ¿no? Al Estado. Sí, le apoya que siga adelante, le seguimos dando pruebas para que siga controlando esta pandemia. Entonces, nosotros no hemos caído los brazos y nos hemos hecho a un lado. Seguimos dándole al frente, como quiera que sea, pero entiendo que el gobierno de esa misma manera tiene que ser corresponsable, porque es competencia directa de él a través del Ministerio de Salud. Imagínense, seguidores de APAC TV, si no estuvieran los GATS parroquiales, los GATS cantonales, las prefecturas que están apoyando para los insumos de bioseguridad en los diferentes territorios, ¿qué pasaría? Este abandono del Estado ecuatoriano se volvería más catastrófico, sería una catástrofe en cada territorio terrible, porque ustedes saben, y en Pimampiro, en los cantones, en los 6 cantones del GAT parroquial, se responsabilizó de la salud en cada territorio, en cada comunidad. ¿Es así también en Pimampiro? Así es, así es. Nosotros lo que hemos conseguido, hemos compartido con los GAS parroquiales, y lo que ellos también han conseguido, también han sabido compartir con nosotros. Ahí de esta manera mancomunada, no ha estado lejos del gobierno provincial, no ha estado lejos, ha estado a cargo del municipio. Claro. Señor alcalde y seguidores de APAC TV, nos vamos a una y aliste sus comentarios, sus preguntas, para que el señor alcalde le responda para el mundo. Ya volvemos. Flores, flores, Flores. el mejor regalo que perdura en la mente y el corazón. Realice sus pedidos con anticipación. Visítenos en el local número 53, sector de las Flores del Mercado 24 de Mayo en Otavalo. Familia.
El Mercado 24 de Mayo invita a la ciudadanía a visitar sus diferentes locales comerciales. Encuentre todo tipo de productos de primera necesidad. Para su seguridad, contamos con sistemas de desinfección al ingreso y salida. Limpieza permanente de las áreas del mercado. Realice sus pagos en la red de servicios Facilito. Haga sus trámites en la ventanilla única de servicios municipales. Además, el mercado cuenta con un terminal interno de transporte, cajero automático, transporte en coches, nuevo patio de comidas, sistema de clasificación de la basura, amplio parqueadero y amplia zona de descarga. El Mercado 24 de Mayo está ubicado en la avenida Luis Cisneros y calle Juan de Dios Morales, cerca de la unidad educativa Gabriela Mistral. Buenos servicios a su alcance para su comodidad. La salud de mi familia es lo más importante. Necesito consejos sobre el cuidado y crecimiento de mi bebé. Un buen profesional en quien confiar. Acuda con confianza al consultorio del Dr. José Terán, médico pediatra. Siéntanse en familia. Reciba una atención cálida y profesional, como su hijo merece. Quichuapipa Tapo Paichilla. Gracias por estar con nosotros, gracias por esperarnos. En La Tulpa estamos conversando con el alcalde del Cantón Pimampiro y presidente de la Asociación de Municipalidades de Imbabura. Estábamos conversando extra micrófonos y decíamos cuán importante también es el trabajo en territorio de las mamas parteras, de las hierbateras y cómo la medicina ancestral ayudó a prevenir el COVID y en muchos casos a curar, que en breve vamos también a conversar sobre este tema. Pero nos estaban consultando por interno, nos decían, alcalde, el cierre de mañana de las vías es solamente en territorio, por decir, en Pimampiro. Se van a concentrar a las afueras del municipio de Pimampiro o van a salir a bloquear las vías principales. Bueno, nosotros hemos acordado salir a bloquear las vías principales. La protesta es con el gobierno, no contra nuestros mismos ciudadanos. Aquí va a seguir funcionando nuestro cantón
como que nada ha pasado. Sin embargo, el municipio va a dejar de atender y van a salir la protesta la mayor de trabajadores y funcionarios. Un grupo se quedará haciéndose presente acá en la vía principal y otro grupo estaremos allá en el Carondelet, también poniendo nuestro grito de protesta. No habrá paso no habrá circulación vehicular. ¿Dejarán pasar a los carros o no? No, la idea es no dejar pasar, al menos que sea un vehículo de emergencia, un vehículo que necesite de emergencia pasar a la parte médica, ¿no? Pero en caso contrario, no vamos a dejar pasar para elevar nuestro grito de protesta. Esta movilización, esta medida de hecho, inicia a las 10 de la mañana. ¿Hasta qué horas o hasta qué día? ¿O hasta cuándo? Hasta que nos escuche el gobierno. Hasta ahí vamos indeterminados. Se radicalizaron. Si no conseguimos el diálogo. Sí. Nos vamos de largo. Radicales. Bien, alcalde, como habíamos anunciado a través de este medio de comunicación, vamos a dos temas. El primer tema lo terminamos con la medida de hecho que el día de mañana se va a iniciar a las 10 de la mañana de parte de la Asociación de Municipalidades de Imbabura. Vamos a ver qué nos dicen los seguidores de APAC TV. Dice Samia Maldonado, ¿usted está de acuerdo con más endeudamiento del Estado ecuatoriano con el Fondo Monetario Internacional FMI? Los gobiernos firman acuerdo y no sabemos en qué condiciones y cómo nos va a afectar. No estamos solicitando nosotros más endeudamiento, estamos solicitando que seamos más conscientes, leales y consecuentes con quienes hemos enfrentado la pandemia, y eso se refiere a los municipios. Entonces, lo que nosotros les decimos, si el gobierno hizo un endeudamiento para pagar y cubrir lo que debía a los municipios, tiene que haber hecho eso primero. Pero esos fondos no llegaron como se planificó, sino se desviaron a otras deudas que no es que no se merecen, sí se merecen, pero hay que equilibrar. Si yo puedo pagar a un sector un porcentaje, también tengo que pagar otro porcentaje a los municipios y no sacar una ley que radicalmente diga no les debo nada porque ya estuve en crisis. Entonces con eso ya quedo pagado. Entonces eso es lo que nosotros reclamamos. No puedo estar nunca de acuerdo en que siga endeudándose el gobierno, porque sabemos que no puede manejar los recursos. Se endeuda y sigue distribuyendo a hacer más deuda. Y no llegan a los municipios. ¿Ustedes tienen esperanza del próximo gobierno? Cualesquiera que llegue. La esperanza nunca muere, como dice el dicho, ¿no? Entonces tenemos esperanza de que este gobierno mismo deje ya direccionando los recursos que nos corresponde. Y en el peor de los casos que quede como deuda. Y la esperanza es que el gobierno que ingrese entre con una política económica firme, una política que podamos salir adelante. Y si hay cómo, entendemos por técnicos financieros que si hay cómo solucionar esto. En su momento se verá para que ellos puedan tomar las mejores decisiones y el Ecuador tome el rumbo que le corresponde, porque Ecuador es muy rico en cantidad de recursos naturales, así como lo es Venezuela, pero estamos más pobres cada día por la mala administración. Bueno, con el otro tema, la adquisición de las vacunas, alcalde. Muchos alcaldes, la Asociación de Municipalidades también se han reunido para conversar sobre agrupar, reagrupar, poner en un solo fondo común el dinero, los recursos, aunque no existen, pero hay por lo menos esa planificación para poder adquirir lo más pronto posible las vacunas contra el COVID-19. ¿En qué proceso se encuentra este tema? Primero, agradecerle muchísimo al alcalde del territorio de ustedes, Mario Conejo, que él fue quien nos invitó con esa iniciativa, se sumó el señor alcalde Auquitituaña, representantes de todos los municipios. Y la idea es buscar la alternativa, pues porque es desesperante que se están adquiriendo las vacunas a cuentagotas, es decir, no sabemos cuándo nos tocará a nosotros, y a ese nivel no es efectivo el proceso de vacunación, porque tiene que ser, así como lo han hecho en otros países, de manera casi inmediata, con la prohibición de inmunizar al 60% de la población, y con eso se reduce la amenaza de esta pandemia. Entonces nosotros, con esa desesperación y la gran idea y firme de seguirle sirviendo aquí a la sociedad, nos queremos mancomunarnos. ¿Por qué nos mancomunamos para comprar
las vacunas, porque las vacunas no es un producto que se lo puede comprar en una farmacia de la esquina, ni tampoco las cantidades que uno quiere. Son cantidades bastante representativas, entonces ahí es cuando amerita mancomunarse y ver la manera en cada territorio de dónde sacar los recursos, dejar de hacer obras de cemento para concentrarnos en la salud. Y una vez que se recupere la salud de nuestra gente, podamos reactivar la economía. Esa es la proyección que tenemos. Pero lo que el gobierno nacional sacó días pasados nada más, prácticamente prohibiendo la adquisición de las municipalidades o haciendo una referencia a que no pueden adquirir de forma aislada, sino que deben enviar una solicitud al Ministerio de Salud Pública indicando a qué empresa van a adquirir y ellos les darán la autorización del caso con las entidades de control, en este caso ARTSA. Totalmente de acuerdo, ¿no? La idea no es adquirir nosotros directamente, sino primero, o sea, para entendernos, primero mancomunarnos para poder hacer un solo pedido que sea representativo. Segundo, ver los recursos en cada territorio de cómo se va a gestionar. Si se va a dejar de hacer obras de cemento, como le decía, y para eso sumar, si es que se van a poner recursos de gestión propia, porque hay gente también que quiere apoyar en eso, la empresa privada, o cómo se va a hacer, pero eso queda la responsabilidad en cada territorio. Pero el tema final de adquisición no lo va a hacer ningún municipio, ni tampoco el AME, lo va a hacer el Ministerio de Salud. Eso sí, somos claros y que Pero no lo ustedes vamos a hacer poniendo el nosotros dinero. directamente. Así es, el recurso es el que gestionamos nosotros. ¿Ustedes ya han conversado con el Ministerio de Salud sobre este tema? Sí, bueno, el Ministerio de Salud ya tiene toda la predisposición de apoyar, ¿no? No hay problema. Sin embargo, cada municipio forma una comisión especial o técnica en la parte de salud para que pueda hacernos presente en cada reunión que se tenga y se ponga los puntos claros, qué tipo de vacuna se va a adquirir, en qué tiempo, procedencia, costo y todo. Eso lo va a manejar siempre la parte de salud. Primero, en la parte local, con los centros, hospitales, de lo que sea, y el médico que tenemos en cada uno de los municipios. Y segundo, pues Pero a sí nivel sugerirán, zonal. ustedes de ¿Perdón? pronto tienen ya ustedes, alcalde, definido a qué empresa van a comprar o llegarán No, vacunas, no. A sean ese nivel no. asiáticas, sean europeas, sean americanas. No, a ese nivel nosotros no hemos llegado. Como les digo, nuestro nivel está de, primero, mancomunarnos para tener la cantidad suficiente. Segundo, gestión de recursos. ¿Cómo? El resto dejamos prácticamente a los técnicos que lo hagan. Nosotros apoyamos a eso. Quedamos en manos de que ellos hagan lo mejor, como siempre, y puedan adquirir el mejor producto en beneficio de la población. ¿Para cuándo ustedes tienen definido de pronto adquirir ya las vacunas? ¿A qué acuerdo han llegado con el Ministerio de Salud? Todavía no llegamos a ningún acuerdo. Estamos en la etapa de gestión de cada uno de los municipios. Bueno, alcalde, muchas gracias por su tiempo, gracias por estar en APAC TV, en este medio de comunicación comunitario, e informar sobre novedades para el día de mañana especialmente y sobre la adquisición de vacunas. ¿Algo más que tenga usted? Tenemos a ver, vamos a trasladarle algo a usted. La Peguche Paucar dice, en número de vacunas, ¿cuántas dosis estarían adquiriendo por cada municipio? Depende de la población. Nosotros tenemos una población, de acuerdo al censo, de 13.200 y hay una población actual que sería de 15.000. De eso nos proyectamos nosotros, ojalá adquirir 10.000 unidades en nuestro territorio. Y de esa manera es el análisis independiente en cada uno de los municipios. Gracias, alcalde, por su tiempo. Gracias por estar en APAC TV. Después de esta pausa, Jimenita, ya a volvemos. usted. Vaya. A usted muchas gracias, Jimenita, y ratificarle que tenga un feliz día y a todas las de mujercitas, pues un fuerte abrazo. Feliz día. A usted gracias por su tiempo.
La Tulpa, diálogo intercultural e intergeneracional. 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 Ahora sí estamos, gracias. Con APAC TV, decíamos que estábamos conversando con el ingeniero Armando Chávez, alcalde del Cantón Pimampiro y presidente de la Asociación de Municipalidades de Imbabura. Mañana, desde las 10 de la mañana, todos los municipios del país, los pequeños, que son 151 municipios, manifestaba, pero también hay municipios grandes que se están sumando, decía el alcalde de Pimampiro, iniciará la movilización, la paralización, el cierre de carreteras de parte de trabajadores, de empleados y alcaldes, funcionarios administrativos de los municipios del país para exigir que el Estado ecuatoriano, el gobierno de Lenín Moreno, transfiera los fondos que aseguran les adeuda. Más de, ¿cuántos? Nos decían, como 15 millones de dólares está adeudando el gobierno nacional a los municipios, a los pequeños municipios, a las prefecturas, a los GATS parroquiales. Así que ya nada de conversaciones con el gobierno nacional. Y si usted, seguidor de APAC TV, tenía planificado el día de mañana realizar cualquier trámite en otra provincia, en otra ciudad o en el mismo sector, en el mismo cantón, tome las previsiones del caso el día de hoy mismo, porque mañana, desde las 10 de la mañana, inicia la paralización. Según el presidente de la Asociación de Municipalidades de Imbabura, Armando Chávez, desde las 10 de la mañana hasta cuando el gobierno nacional oiga la petición que realiza. Así que pendientes, escuchen lo que dice. Desde mañana a las 10 de la mañana, paro nacional, cierre de vías por parte de las municipalidades del Ecuador. Hablamos también del tema de la adquisición de vacunas. Manifiesta que están en coordinación con el Ministerio de Salud porque no se dan abasto el Ministerio de Salud y los municipios pondrán los recursos suficientes, cada territorio, para adquirir las vacunas contra el COVID. Con estas informaciones, con estas novedades, ¿algo me decían? Con estas novedades nos despedimos sin antes decirles que nos sigan a través de el canal de YouTube, APAC Otavalo, y el canal de Yactapi Noticias Otavalo. Este día viernes estaremos sorteando 3 grandes premios que están promocionándose ya en nuestras redes sociales. 3 grandes premios en Yactapi Noticias Otavalo, el canal de YouTube. Solamente usted se suscribe, activa la campanita. Bueno, si es que quiere también compartir, le vamos a dar más facilidades para que usted sea parte de este sorteo. Usted ya automáticamente está en la lista de los participantes para que se lleve 3 grandes premios. Un premio es una gigantografía de 2 metros por 1 metro de Industrias Gráficas del ingeniero Johnny Martínez. El segundo premio es mascarillas, ¿no? Mascarillas y un pantalón blanco de parte del señor José Luis Conejo, que le encuentran ustedes en la calle Peguche, en la comunidad de Peguche, en la parroquia de Miguel Egas Cabezas. Y gracias también a Velas, Madera y Arte, que está al frente del centro comercial en la plaza, en Ibarra, unas velas hermosas con unos aromas espectaculares y son velas personalizadas. Gracias a ustedes y así que sigan suscribiéndose, sigan compartiendo, sigan comentando
en Yactapi, en comunidad, y en La Tulpa también, en este espacio que hemos adecuado para ustedes, para conversar, para enterarnos de lo que puede pasar inmediatamente. Así que nos despedimos. Recuerde, mañana una paralización a nivel nacional de parte de los municipios a partir de las 10 de la mañana con cierre de vías. Nos vemos. Hasta mañana. La Tulpa, diálogo intercultural e intergeneracional.